Bien, el siguiente capítulo se titula La imagen técnica y aquí Flusser ya deja de hacer sus consideraciones generales sobre las imágenes y pasa a hablar específicamente de esa especie de imágenes llamadas imágenes técnicas. Ahora, ¿qué vamos a comprender por esa expresión imagen técnica? Bueno, el autor lo va a ir depurando ahí conforme digamos, se avanza en el texto. Sin embargo, digamos de manera muy inmediata que una imagen técnica es una imagen que es producida por un aparato. Por supuesto, esto nos lleva a una nueva pregunta y es ya no qué son las imágenes técnicas, sino entonces qué son los aparatos, si los aparatos son aquellos que producen a las imágenes técnicas. Flusser da una definición, digamos, muy inmediata y es que el aparato es un producto indirecto de los textos científicos. Entonces, para esto vamos a ver una distinción que hace el autor entre las imágenes tradicionales y las imágenes técnicas. Entonces, regresemos a la presentación para ponerles un par de ejemplos. Les pongo a la izquierda lo que podríamos denominar una imagen tradicional y a la derecha lo que podríamos denominar una imagen técnica. A la izquierda, una pintura al óleo, a la derecha, una fotografía. Fotografía del siglo XIX, además. Eh, Dos imágenes que podríamos decir de manera, digamos, muy tradicional, representan lo mismo. Ambas imágenes representan a una madre con un niño, un motivo eh, de los más comunes, más famosos, más recurrentes de la historia del arte, a lo cual se le llama la Madonna, la madre con el niño. Bien, entonces, ¿en qué se diferencian? Por supuesto, de inmediato vemos un montón de diferencias, pero ¿cómo podemos conceptualizar o modelar esa diferencia que habría entre la imagen tradicional y la imagen técnica? Nos dice Flusser, y para esto les pongo aquí un esquema. Nos dice Flusser, la imagen tradicional tiene una relación directa que va del mundo hacia la imagen, mientras que la imagen técnica está el mundo, posteriormente los textos científicos y posteriormente las imágenes. Vamos a ir desentrañando esto poco a poco. Les pongo el caso de una cámara fotográfica, digamos, para comprender en qué se empieza a diferenciar una imagen técnica de una imagen tradicional. Tenemos una cámara fotográfica aquí a la izquierda que produce una fotografía en el lado derecho de la pantalla. Sin embargo, hay algo en medio, digamos, esa relación no es tan directa como en una imagen tradicional. La relación entre el aparato y la imagen que se produce es muy compleja. Le mete un montón de elementos que la imagen tradicional no tiene y que la diferencia totalmente. Lo que tenemos en el centro, digamos ahí mediando entre el aparato y la imagen, es un esquema básico de todos los lentes que se utilizan en una cámara fotográfica y el comportamiento de los rayos de luz que ingresan a través de esos lentes a la cámara. Entonces, ya el simple hecho de que esta técnica de producción de imágenes involucre a los lentes nos lleva por lo menos a dos cosas. Primero, nos lleva a una serie o un conjunto de ecuaciones provenientes de la rama de la física llamada óptica que hacen posible a nosotros nos hace posible poder controlar todo lo que ocurre dentro de ese aparato. Entonces, a esto es lo que se refiere Flusser, que entre el mundo y la imagen técnica están allí en medio los textos científicos. Piensen, como les digo, que por lo menos para que funcione una cámara fotográfica, nuestra cultura tuvo que llegar al conocimiento de esta ecuación. Esta ecuación se le llama la ecuación del fabricante de lentes y nos permite conocer la posición y la orientación y el tamaño de una imagen producida por un lente. Entonces tenemos una primera intervención de los textos científicos. Vean que aparece entonces entre la cámara y la fotografía una serie de conocimientos que no provienen ni del arte ni de la fotografía, sino de la física. Y en segundo lugar, hagamos más complejo el esquema. En segundo lugar, habría que agregarle a esto que para que se dé el salto de la cámara a la fotografía, tiene que haber un proceso de impresión. Digamos, todo eso que esos lentes capturan tienen que ser llevados a una imagen, a un papel con unas ciertas tintas que terminen produciendo la fotografía. Entonces, además de ese
conjunto de conocimientos físicos, también tiene que haber un conjunto de conocimientos químicos, que ese es el otro, digamos, no subproducto, sino el otro mediador, digamos, que habría entre la cámara y la fotografía. Esto que les pongo aquí es la estructura química de las tintas que se utilizan para producir fotografías. Entonces, a lo que se refiere Flusser que entre el mundo y la imagen técnica están siempre los textos científicos allí funcionando. De hecho, por eso es que Flusser los llama abstracciones de tercer grado. Esto suena mucho a Platón, ¿verdad? Recuerden que habíamos visto en el curso que para Platón las imágenes están triplemente alejadas de la verdad. Vean que para Flusser, en cierta manera, el esquema funciona no exactamente igual a Platón, pero ojo como llama las imágenes técnicas, abstracciones de tercer grado. Para Platón era triplemente alejado de la verdad, pero vean que hay como un paralelismo que se puede entablar entre Flusser y Platón. Sobre esto hablaremos con más detalle un poco después. Pero bueno, entonces tenemos a los textos científicos allí siempre mediando a la hora de producir las imágenes técnicas. Y esto configura entonces dos esquemas muy distintos, de las imágenes tradicionales a la izquierda y las imágenes técnicas a la derecha. ¿Qué pasa con las imágenes tradicionales? Bueno, se pasa del mundo a la producción de dichas imágenes. Mientras que dijimos, en las imágenes técnicas está el mundo, después los textos científicos que hablan sobre el mundo y posteriormente la producción de imágenes técnicas. ¿Y cómo resume Flusser esto? Él dice que las imágenes tradicionales significan fenómenos, es decir, indican fenómenos, nos dan cuenta de fenómenos, mientras que las imágenes técnicas nos dan cuenta de conceptos. Piensen en la cantidad de conceptos que son necesarios para producir una fotografía. Conceptos matemáticos, físicos, ingenieriles, químicos y probablemente haya muchísimos más que de momento se nos escapan. Podríamos agregarle también el hecho de que tenemos que ir a comprar una cámara fotográfica a la tienda, habrán conceptos mercantiles, económicos, empresariales, etc. Por eso es que las imágenes técnicas significan conceptos. Y con esto Flusser está tratando de vencer esa idea que ronda por allí de que la fotografía y el cine son capturas directas de la realidad. Dice Flusser, no, no son directas, más bien son totalmente mediadas por los conceptos, por los textos científicos. El problema es que eso no se hace evidente en las imágenes técnicas. Y también nota algo muy interesante, y es que, nos dice el autor, si bien los textos científicos están allí en medio, pareciera que las imágenes técnicas no necesitan ser descifradas científicamente. Esto es algo muy interesante, porque uno podría decir, o mejor dicho, bueno, sí, uno podría decir, ok, es necesario el conocimiento científico para producir imágenes técnicas, pero yo no veo esos conocimientos científicos o esos textos científicos allí funcionando en la fotografía y en el cine. Entonces, si uno dice eso, uno podría pensar que no es necesario descifrar científicamente esas imágenes. Es decir, que para yo interpretar una fotografía o una película, no tengo que ponerme a pensar en todo el conocimiento científico que fue necesario para crearlo. Y por eso es que entonces pareciera o se genera la ilusión, o inclusive como diría Flusser, la alucinación de que el significado se graba automáticamente en la superficie. Es decir, que las fotografías y los videos son capturas directas de la realidad. Sobre eso también habíamos hablado mucho en el debate, recuerdan, al inicio del curso. Que para algunos, digamos, en buena parte, el beneficio que tienen las imágenes es que sirven como pruebas, como evidencias de la realidad. Y diría Flusser, bueno, es cierto, podrían ser en cierta manera evidencia, pero eso no quiere decir que son el mundo. Digamos, tampoco hay que alucinar, ¿verdad? Y pensar que no hay cosas que están allí en medio entre la cámara fotográfica y el mundo. Una de esas cosas, reitero, son los textos científicos. Por eso Flusser desafía mucho la idea de que en la fotografía haya una objetividad o de que la fotografía sea una imagen objetiva, porque siempre van a haber cosas mediando. Y es peligroso precisamente pensar a las imágenes técnicas como objetividades porque ya dijimos, significan conceptos y no fenómenos. Es decir, dirá Flusser, son imágenes simbólicas. Hay muchísimo más allí funcionando de lo que vemos y a eso hay que prestarle cuidado. Les pongo nuevamente aquí un esquema
que nos ayuda a diferenciar las imágenes tradicionales de las técnicas. Vean que la imagen tradicional, esto es una fotografía de Diego Rivera pintando un mural, pareciera que hay una traducción directa, digamos, desde el productor de la imagen a la imagen. Y por eso se lo señalo aquí con una flecha. Digamos, pareciera haber como una fluidez en el código que produce la imagen. Hay una fluidez en el código entre, en este caso, qué sé yo, la mente, las emociones, el cerebro, el alma, lo que ustedes quieran de Diego Rivera, y ese mural que está pintando. Hay una codificación muy directa entre el productor de la imagen y la imagen. Pero pensemos esto en el caso del cine. La cosa no es tan directa, los códigos no son tan fluidos. Inclusive, ya no hablamos de un código, habría que hablar de varios códigos. Les pongo aquí una fotografía de David Lynch filmando y a la izquierda ya la película como tal, la película Blue Velvet, bueno, un fotograma por lo menos. Piensen que habría un primer código que va desde el director hacia la cámara y después un código que va desde la cámara hasta la película, hasta la producción de la película. Y allí en medio ocurre algo que no sabemos muy bien qué es. Y eso es lo que Flusser dice que tienen de, digamos, o mejor dicho, eso es lo que tienen las imágenes técnicas que merecen ser pensadas y que merecen ser parte de la reflexión filosófica. Porque vean que son imágenes que están siendo producidas con una interrupción del código. Parten el código en dos. En primer lugar estaría el código que va del productor de la imagen al aparato. En segundo lugar, un código que va del aparato a la imagen, pero allí en medio pasan cosas que no sabemos muy bien qué son, y eso es lo que hay que pensar. Esa especie de caja negra que es el aparato es lo que hay que pensar. Ya vamos a ver cómo esto tiene implicaciones no solo artísticas o estéticas, sino también políticas y sociales. Entonces, nos dice Flusser que las imágenes técnicas liberan al receptor. Segundo, voy a dejar de compartir la pantalla. Las imágenes técnicas parecieran liberar al receptor de la necesidad de pensar conceptualmente. Esto es muy interesante, porque nos dice Flusser, ven cómo lo ponen, no es que libera al receptor de pensar conceptualmente, es decir, no es que la existencia de las fotografías y el cine nos quitó a nosotros como cultura el pensamiento conceptual. Lo que sí parece que nos quitó fue la necesidad de tener que pensar así. Por eso es que les digo, cuando vemos una fotografía y una película, se nos genera la ilusión de que no necesitamos eh, conocer todo lo que pasa allí en medio, conocer toda la ciencia y la tecnología y la técnica que fueron necesarias para producir esa imagen. Inclusive, parece que es así y casi que efectivamente es así, porque podemos ir al cine sin estar pensando en toda la química y la física y la matemática que fueron necesarias para que eso ocurriera, para que la película ocurriera. Entonces, efectivamente, las imágenes técnicas nos liberaron de esa necesidad. No nos liberaron del pensamiento conceptual, sino de la necesidad de tener que pensar conceptualmente. Eh, por tanto, las imágenes técnicas se constituyen en un único código válido para todos y hacen que todo sea repetible. Y por eso es que Flusser regresa a la magia. Digamos, eso es lo que tienen de mágico las imágenes técnicas. Que se constituyen, como les digo, en un código válido y que se hace repetible. Y esto no tiene como consecuencia más que todo entonces en el contexto contemporáneo aspira a ser imagen. Es decir, todo aspira a ser imagen en la televisión, en el cine, en la fotografía, en la publicidad. Y todos esos lugares, diríamos más contemporáneamente en las redes sociales, es decir, todos esos lugares donde las imágenes técnicas participan. Eso es lo que diferencia la imagen técnica de la imagen tradicional. No es que la imagen tradicional no fuera conceptual, sino que la imagen tradicional tal vez no imponía más, digamos, más necesidad de pensar conceptualmente que lo que, lo que lo están haciendo las imágenes técnicas. Nos liberaron de esa necesidad de pensar conceptualmente y por eso es que se volvieron tan famosas. Cuando Flusser dice que se constituyen en un código válido para todos, está hablando de la fama que tiene el cine y la fotografía actualmente. Si algo se hace válido para todos es porque todo el mundo está dispuesto a aceptarlo como un modo de visualización y más aún de pensamiento.